¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a un nuevo Divagando. ¿Cómo andan, gente? Espero que estén de lo más bien. Bienvenidos a un nuevo Divagando. Esta sección acá en el canal donde tomo un tema atemporal o de la actualidad y les comento mi parecer así sin guión, sin nada por el estilo, sino como siempre digo, tema desarrolle. Y creo que este es el primer divagando de un tema, por así decirlo, atemporal, no algo en sí de la actualidad per se, pero sí algo que hace rato tengo ganas de hacerlo y digo, bueno, se viene la primera funada. Porque como verán en el título del video y también en la miniatura y todo, vamos a hablar de nada más y nada menos que la saga de Batman de Christopher Nolan, la de Christian Bale, con 3 películas que creo yo, a ver, en mi caso yo tengo más de 30 años, y si tenés más o menos mi edad, probablemente consideres a esa trilogía como una gran, valga la redundancia, trilogía con 3 grandes películas, pero que luego con el tiempo probablemente ha sido cambiando de parecer, o al menos eso es lo que me pasó a mí y eso es lo que yo les quiero comentar respecto a mi punto de vista de esta trilogía. Y esto se da a razón de que se están cumpliendo nada más y nada menos que 15 años del estreno de lo que fue la segunda película de esta saga, la cual es nada más y nada menos que The Dark Knight, el Caballero de la Noche, donde tuvimos nada más y nada menos que la participación, la aparición, mejor dicho, del Joker, de Heath Ledger. Y bueno, entonces es un muy buen momento para agarrar y no sé si analizar a fondo, pero sí comentarles más o menos lo que a mí me fue pasando con toda esta saga y lo que me fue pasando después a futuro. Básicamente yo las 2 primeras películas, Batman Begins y también The Dark Knight, yo las fui a ver al cine en su momento. Con Batman Begins me gustó mucho y con The Dark Knight me pareció una locura. Hasta tengo la anécdota de que había ido con un amigo de aquella época y no sabíamos qué ir a ver en el cine. Y justo puse la tele y estaban pasando el típico momento que ya no se hace, aunque sí en algún que otro noticiero, pero que está el típico momento de 5 minutos del especialista en espectáculos de cierto noticiero, que agarra y te comentaba en aquel momento el puntaje que le daba a las películas que se había estrenado esa semanita. Y justo esa semanita se había estrenado The Dark Knight. Y el loco hizo una tan buena descripción de la película y le había dado creo que un 9, si no un 10 en calificación, y dijimos con mi amigo, vamos a ver The Dark Knight, y terminé con la cabeza así a vuelta y me pareció una cosa espectacular esta segunda película de Batman, porque la primera me había gustado pero tranqui. Y bueno, el tema es que después y hasta ese momento mi Batman era Christian Bale, porque yo nací y tenía 2 años cuando se estaba estrenando Batman Returns, así que Keaton no era mi Batman, por así decirlo. Y luego tenías a Val Kilmer y a George Clooney, que también era muy joven como para agarrar y tomarlos como referencias, como Miss Batman, por así decirlo. Entonces Bale pasó a ser directamente mi Batman. Hasta que llegó The Dark Knight Rises, la tercera película que prometía grandes cosas con la aparición de Bane y la recreación de Nightfall, del cómic, y la parte de Bane quebrándole la espalda a Bruce y dejándolo inválido y toda la bola, que fue un gran arco argumental en su momento en los cómics, polémico obviamente, y que obviamente iba a ser polémico acá. Encima iba a aparecer Catwoman y alguna que otra cosita más, y terminó siendo una película que a mi parecer es súper decepcionante, muy decepcionante me pareció. No sé si al nivel de mala película, pero sí me parece malo el final, donde toda la parte de hacer caer en pedazos la figura de un Bane que le rompen la máscara y ya es como directamente es un estaba en nivel 100, le rompe la máscara y baja a nivel 2 directamente. Es impresionante. Y más termina pasando de nivel 2 a nivel menos 180 en negativo, cuando termina siendo un boludito controlado
por la corte de los búhos, escúchame, por la Liga de los Asesinos, por la Liga de las Sombras, por todos los Al Ghul. Entonces termina siendo algo que... y mismo la parte de Alfred encontrándose en el exterior a un Bruce tranquilo, feliz y demás cosas, como que... está bien, qué sé yo, es un final acorde mientras se da como el seguimiento de los vigilantes y demás cosas con la aparición de este falso Robin, por así decirlo, aunque en realidad era su segundo nombre, de la Baticueva. Entonces termina siendo en sí todo una última película bastante floja, pero aún así era una cosa de, bueno, la 1 está bien, la 2 es espectacular, la 3 es la más floja sin lugar a dudas de todos, y yo creo que más o menos todos, o la mayoría de la gente, compartimos ese punto de vista. A alguno le puede gustar más, a alguno menos, vemos. Pero bueno, después pasaron otras cositas. Luego ya vinieron otras películas que, está bien, ayudadas por lo que hizo obviamente Christopher Nolan con estas 3 películas, a enfocarse también de otra manera en estas producciones. O sea, ayudó mucho esta trilogía de Christian Bale, muchísimo para lo que es en sí la temática y como los tonos, para más que nada en aquel momento, de las películas de superhéroes. Ok, pero después llegó algo que se apegaba mucho más al cómic, y es la llegada de... Después vemos el tema de si te gustó un poco más la adaptación, el tono, esto, el otro, pero sí, el Batman de Ben Affleck se apegaba muchísimo más a lo que es el personaje en las viñetas. Y esto es mucho por cómo lo trató Zack Snyder, también por el lado de enfrentarse a Superman, enfrentarse al mismo Doomsday, estar cara a cara con Wonder Woman, y después enfrentarse a Parademonios, etcétera, al mismo Steppenwolf, etcétera, 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 entre otras cosas. Y hasta, a pesar del CGI y del traje, lo que vimos en la película de The Flash, también una cosita pequeñita que tiene en Suicide Squad del 2016. Entonces son esas cositas que vos decís, este sí está más apegado a las viñetas. Mientras que la figura del Batman de Christian Bale está más apegada desde el lado de... no la espectacularidad, lo cual es entendible porque la idea de Christopher Nolan era agarrar y mostrarnos algo más bajado a tierra, como si Batman pudiese existir en la realidad, como si el Joker, como si Ra's al Ghul, como si el mismo Bane, como si Dos Caras, etcétera, pudiesen existir en la realidad, haciendo de una cosa de, bueno, si querés que esto pase, haciendo como que si pudiesen existir en la actualidad, ¿cómo voy a hacer que un tipo agarre y esté, no sé, por ejemplo, arriba de un avión y piloteándolo con una soga y haciendo que gire de un lado para el otro? Es imposible eso, ¿no? O sea, esa cosa fantasiosa no pega con el otro costado súper real que intentaba hacer Christopher Nolan. Está bien, tenemos la escena de apertura de Dark Knight Rises, pero me entienden hacia dónde voy. Entonces es entendible que el Batman de Christian Bale sea medio flojo en ese sentido, y mismo las peleas que tenía tampoco eran grandes cosas. Tiene sus grandes momentos, donde por ejemplo en la primera, cuando aparece por primera vez en Batman Begins, y la famosa escena de ¿dónde estás? Aquí, y aparece atrás y se lo lleva. O sea, todas esas partes de terror psicológico y demás están espectaculares. Las peleas son súper flojas. Yo siempre lo digo, es el Batman que pelea con los codos, ni más ni menos. Mientras que su Bruce Wayne sí es un muy buen Bruce Wayne, a mi parecer. También ayudado por el lado de que ahí tenés que hacerlo más que nada como un multimillonario medio arrogante, con una supuesta doble vida y todas cosas. O supuesta no, con una doble vida. Entonces es por ahí más sencillo laburarlo desde ese lado en un mundo real como el que estaba construyendo y como el que construyó Christopher Nolan. Entonces por eso agarro y me fui como desenamorando de lo que fue la visión de el Batman de Christopher Nolan, el de Christian Bale. No es que agarro y digo, listo, es el peor de la historia. No, para nada. Hay peores. Es decir, a ver,
para hacer un top. Mi Batman hoy en día es Ben Affleck, a pesar de todo, por muchas cosas. Y luego vendría, si querés, un poquito ahí peleado entre Bale y entre Keaton. Luego ahí yo creo que ya va mucho en cuanto a perspectivas de cada uno, en cuanto a gustos y todo eso. Por ahí, si tenés más de mi edad, vas a agarrar a decir que Keaton es el mejor de la historia, y está perfecto. Mismo la aparición que tiene Keaton en todo de Flash es espectacular, no tiene sentido lo bien laburado que está todo ello dentro de una película de la cual ya hablamos 1000 veces. Pero bueno, está buenísimo. Entonces, al mismo tiempo yo agarro y digo, ok, le bajé la espuma a todo lo que era que me encantaba de esa trilogía, en especial la 1 y la 2, pero también lo pongo en una cosa de ver de qué veníamos en cuanto a la figura de Batman en el formato live action. Y veníamos de nada más y nada menos que de 2 películas que le habían ido muy mal, y que la verdad es que son películas que no sé si son malas, pero sí que en especial la segunda llegó 30 años atrasada, las cuales fueron Batman Forever, que por ahí es mejor de lo que por ahí se recuerda. No es una genialidad, hay que ser sincero, hace no mucho la vi otra vez, la vi un par de veces. No es tan mala como parece, tiene sus cositas flojas. Sí, está lo de Schumacher Cut y demás cosas, pero vamos a la versión que todos conocemos. Y luego ya sí está Batman and Robin, que es un desastre en todos sentidos, pero que quizás si lo hubieses hecho en la época de el Batman de Adam West hubiese sido un éxito. Acá llegó tardísima esa película. Y después de eso, hasta Batman Begins, que creo que fue en el 2005, hubieron 8 años en los cuales no hubo nada en el formato live action en cine de Batman. Justamente por eso, porque esas 2 últimas fueron un desastre, en especial la última. Entiendo que pasaste de una cosa que era la mirada, la visión de Joel Schumacher, donde pones toda una ciudad gótica con colores fluorescentes, con esto, con lo otro, con las batitillas, batipezones, etcétera, etcétera. Y después tenés que agarrar y decir, bueno, tenemos que bajar todo eso e ir por un costado completamente diferente, como digo, como si fuese la realidad, como si fuese... A ver, por eso mismo, por ejemplo, si comparás las 2 ciudades góticas que habían construido en su momento Tim Burton y después que mantuvo más o menos Joel Schumacher, en cuanto a que es mucho de lo que es como se ve en los cómics, por así decirlo, realmente... Luego pasas a una ciudad gótica que tranquilamente podría ser una ciudad común y corriente, que lo es, de los Estados Unidos, sin ninguna cosita que agarrás y decís, wow, mira esto, sino que son las mismas estructuras de una Chicago, una New Jersey, una Nueva York, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, que es lo que se buscó. Entonces por eso yo agarro, le doy el beneficio de que en ese momento estuvieron bien esas películas de el Batman de Christopher Nolan, de Christian Bale, porque era lo que necesitaba el personaje en aquel momento. Ahora, luego de eso vinieron muchas adaptaciones, tanto de ese como de otras producciones, y la misma Marvel con el MCU y con otras producciones que tenía por ahí dando vueltas en Fox y en otros lados, donde se fueron haciendo, no sé si mejor las cosas, pero sí con otros tonos, con otras ideas, con otros giros y demás cosas, haciendo de que esa trilogía se la deba revalorizar en cuanto a que si las tenías muy arriba y quizás bajen un poquito, y si no también, si las tenías muy abajo quizás suban un poquitito más arriba. Entonces por eso, sí o sí son una trilogía que se tiene que agarrar y tomar en cuenta el momento en que salieron, qué había en ese entonces, qué se estaba produciendo en el mundo de los superhéroes en ese momento, qué estaba haciendo DC en ese momento, de qué cosas venía DC. DC venía de, como digo, desde el lado de Batman, venía de esas películas de Joel Schumacher, y también venía de nada más y nada menos que de Catwoman. Creo que también de esa época es la de Jonah Hex, que wow. Y después, bueno, vendría el Green Lantern. O sea, había mejorado la cosa y fuimos a Green Lantern, que está bien, es una cosa de que se le pega más de lo que por ahí merecería. Tampoco es una maravilla, pero bueno, es como para revisitarla en su momento. Entonces por eso mismo, cumpliéndose unos ya 15 años del estreno de The Dark Knight, en realidad acá en Argentina se estrenó el 17, se estrenó un día antes, pero bueno, de manera global, llegando a los 15 años del estreno de El Caballero de la Noche,
creo yo que es un buen momento como para agarrar y ponerse a ver el tema de ok. En ese momento fueron unas grandes películas, fueron muy buenas las tres, incluso la tercera. Pero hoy en día la podemos volver a analizar y fijarnos el tema de ok. Estas películas estuvieron buenas, pero ¿por qué? Y al mismo tiempo, hoy siguen siendo tan buenas comparándolo con todo lo que construyó la misma DC con otros directores y hasta con el mismo Christopher Nolan oficiando de productor, por ejemplo, de Man of Steel, y también todo lo que hizo Marvel, ni más ni menos, en todos sentidos. Y al mismo tiempo es tan buena una trilogía, es tan bueno el Batman de Christian Bale, cuando, al menos desde mi punto de vista, lo más interesante de esas tres películas no es Batman, sino que es Bruce, sino que es Ra's al Ghul, sino que es el Joker, sino que es Bane. Catwoman no, Catwoman es de lo peor de toda esa franquicia. Perdona a los fanáticos de Anne Hathaway, pero para mí su Catwoman es malísima en todo sentido, desde lo estético hasta cómo se comporta durante la película, me parece malísimo. Donde lo más importante son los villanos, donde lo más importante es Bruce, donde lo más importante es Jim Gordon, ni más ni menos. Hasta te diría que para mí es el personaje por el cual termina girando casi todo. Hace como que el mismo Batman termina siendo como un actor de reparto en estas tres películas. Entonces por eso digo, hay que tomar en cuenta el momento en que fueron hechas, pero ya hoy, pasados casi 20 años de la primera, podemos agarrar y decir, che, ¿fueron tan buenas como las vimos en su momento? Al menos es lo que a mí me pasó, habiendo estado súper fanático en aquel entonces de Batman Begins y más que nada de The Dark Knight. Pero hoy en día agarro y ya pasados casi 20 años y te digo, bueno, déjame reanalizarlo y te puedo decir que la 1 está correcta, la 2 sigue siendo un peliculón y la 3 sigue siendo una cosa muy floja, demasiado floja. Pero bueno, más o menos por ahí quería venir divagando para plantear este tema respecto al estreno ya de hace 15 años de The Dark Knight. ¿Qué te parece a vos lo que es esta trilogía que hizo en su momento Christopher Nolan? ¿Qué pensás del Batman de Christian Bale? Los villanos que tienen esta trilogía, si pensás que es una gran trilogía, si pensás que está bastante sobrevalorada o por algunos subvalorada, si pensás de que las tres son de igual de buenas o si pensás que solamente una vale la pena o que una es la realmente mala. Todo lo que me quieras decir de esta trilogía lo voy a estar leyendo acá abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó déjame tu like y si no estás suscrito al canal te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube, puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.